Estamos iniciando esta tarde con la presentación o la transmisión del Centro de Valores. Y antes de iniciar el tema, quisiera señalar que el viernes 4 de octubre se realizará la premiación de los valuadores que se hace cada año. Y en este caso estamos hablando de la premiación. Al premio se le llama la Minerva. Y quiero señalar que algunos estudiantes o algunos egresados, más bien ya del Centro de Valores, van a participar en este proceso. Esperemos que alguno de ellos gane algún premio y estaríamos ahí en la premiación del próximo 4 de octubre, ¿sí? Que se hace a través del Consejo Intergrupal de Evaluadores del Estado de Jalisco. También quisiera señalar que para esta ocasión vamos a rifar 2 boletos para quien quiera participar y quiera ir al festejo de premiación de los evaluadores, ¿sí? Estos se hacen generalmente ahí un lado ¿cómo se llama? Del Teatro de Gollado, ahí en lo que es de enfermería de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Entonces, quien empiece a participar y sobre todo el que me haga la mejor pregunta, vamos a derivarle unos boletos para que asista a esta premiación. Bueno, quisiera ya entrado en esto, quisiera presentar, hoy tenemos a un maestro, prácticamente desde cuando iniciamos la maestría en finanzas aquí en el Centro de Valores, Enrique Velázquez. Él es contador, tiene una maestría en finanzas y en este momento está en proceso de ya casi concluir un doctorado, que me dices que era en estudios fiscales. En estudios fiscales, y él se ha metido mucho en la cuestión fiscal. Y hoy tenemos un tema sobre derivados, ¿sí? Maestro, lo que yo quisiera preguntarle, bueno, después de que a lo mejor te presentes un poco, ¿para qué nos sirven los derivados? ¿O qué serían los derivados cuando nosotros estamos hablando de esto? Muy bien, pues los derivados es un mercado financiero, es un mercado bursátil, forma parte del mercado bursátil y del sistema financiero mexicano, en el caso pues aquí del mercado de derivados que se llama MEXDER, que está aquí en México. Cada país tiene su propio mercado de derivados y pues en cada país forma parte de una dinámica de sistema financiero que permite pues ofrecer productos a las empresas en general y a una serie de participantes de estos mercados, que pueden ser personas físicas y personas morales. Y bueno, podemos entrar un poquito en detalle en cuestiones técnicas, que pues intentando de que sea en un lenguaje entendible para la mayoría de las personas, porque si bien es cierto, este mercado tiene una antigüedad bastante, pues ya considerable. El mercado de derivados en la cultura o en la civilización actual, pues se habla de que tiene 150 años, ¿no? Por ejemplo, en Chicago es el principal mercado de derivados a nivel mundial. Pero se dice por ahí que hace más de 1000 años en China ya utilizaban algunos productos derivados, ¿no? Entonces, vamos a empezar platicando conceptualmente cómo podemos definir un derivado, ¿no? Y como el nombre lo dice literal, pues es un producto que se deriva de otro activo. En el mercado bursátil tenemos títulos que se negocian, como las acciones, primordialmente, los bonos, los certificados, tratando de separar un poquito dentro del sistema financiero mexicano, que se compone del mercado bursátil, del sistema bancario, seguros y fianzas y demás, y ubicándonos nada más en el mercado bursátil. Entonces tenemos estos productos que son los títulos, son productos subyacentes, y los derivados vienen a ser contratos que están alineados o sujetos a la variación de los precios de estos títulos principales, ¿no? O subyacentes, que técnicamente sería su nombre correcto. Entonces tenemos 4 tipos de derivados.
Básicamente, bueno, hay algunos autores que solo mencionan 3, porque los forwards, como no son mercados regulados, los dejan de ladito, pero son las opciones, por excelencia son los derivados que, digamos, ahorita vamos a ver, se utilizan mucho, y los futuros son todos los commodities. Además de las opciones, tenemos también los swaps, que son permutas financieras. Ahorita explicamos en qué consiste cada uno de ellos. Y los forwards, como comentaba, que también son de commodities. Las opciones son contratos que se están derivando de acciones, tasas de interés, índices y divisas. En el caso de los swaps, nada más son tasas de interés y divisas, y tanto los futuros como los forwards, ahí entran todos los commodities. Todos los commodities se refiere a metales, granos, cárnicos, de todo lo agropecuario. ¿Qué se necesita para que sea un producto interesante para los derivados, para que sea un commodity? Pues que sean productos que tienen una volatilidad en sus precios. Es decir, de pronto hay demanda y suben los precios, de pronto hay oferta de ciertos productos, por ejemplo, los granos, y bajan los precios. Entonces eso hace interesante que existan los contratos de derivados. Entonces, si decíamos que las opciones y los swaps manejan los mismos tipos de productos que son las tasas y las divisas, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una opción y un swap? Bueno, la opción, hay una definición que dice, es un contrato bilateral en donde el adquirente tiene la opción, más no la obligación, de comprar o vender un bien subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada y contra el pago de una prima. Entonces, los 4 tipos de de derivados se diferencian por el tipo de productos que manejan, y en este caso las opciones y los swaps se diferencian por esta última parte de la prima. Y por otro lado, la definición, bueno, ya comenté ahorita la definición de las opciones con contratos bilaterales, pero en el caso de los swaps son permutas financieras. ¿Cómo funciona una permuta financiera? Una empresa, tenemos aquí 2 empresas en Guadalajara, transnacionales, por decir HP y alguna alemana, puede ser Continental, ¿no? Por ejemplo. Ambas empresas tienen cuentas por pagar en diferentes monedas. ¿Por qué? Porque tienen proveedores. Por ejemplo, Continental tiene proveedores en Estados Unidos, algún producto que le vende, alguna materia prima, y HP tiene proveedores de Francia, por decir, ¿no? Que tiene una cuenta por pagar en euros, y Continental tiene una cuenta por pagar en dólares. Entonces, como digo, no puede existir un arbitraje en divisas, porque los precios se acomodan minuto a minuto a nivel mundial de las divisas, pero sí las cuentas por cobrar que tiene cada una de las empresas les facilita. Por ejemplo, HP, que tiene, aunque deba euros, pero tiene clientes en Estados Unidos, se le facilita en su flujo conseguir dólares. Y a Continental tiene clientes en Alemania y se le facilita conseguir euros. Entonces hacen una permuta de divisas, ¿sí? Donde no van a intercambiar los pasivos, solamente intercambian el tipo de cambio. Y tienen un beneficio ambos, ¿no? Porque se les facilita la consecución de la moneda. En el caso de las tasas de interés, estas mismas 2 empresas tienen un pasivo de largo plazo a una tasa preferencial del 12%, y la otra tiene del 15%, y la otra tiene un pasivo de largo plazo al 12% o 10%, ¿no? Para hacer el ejemplo más claro. Entonces, la que tiene el pasivo de largo plazo, que es una tasa alta, de pronto le llega un flujo, ¿no? Tiene una operación donde vendió y cobró, y puede pagar anticipadamente su crédito. Entonces, en lugar de pagar una tasa alta de largo plazo, le dice a la otra empresa, oye, yo tengo flujo ahorita, yo pago tu tasa de corto plazo, que es del 10, y tú pagas la mía a largo plazo, te refinancias, pues, o sea, tu flujo lo sigues operando, y
obviamente sí va a tener un costo porque vas a reconocer una tasa más alta, pero más a largo plazo, ¿no? Y de esa manera ambas empresas o ambos actores en este tipo de operaciones se benefician. Eso es una permuta financiera y ese es un swap que forma parte del mercado de derivados y que obviamente va a estar regulada por todo el marco jurídico que tiene este mercado de derivados, ¿no? Porque dicho sea de paso, pues el mercado bursátil tiene toda una regulación, como ya lo ha platicado en este foro el colega y buen amigo maestro Martín Leobardo Vázquez, experto en mercados bursátiles, que nos ha platicado o que hemos visto pues que el mercado bursátil tiene pues una regulación estricta que deben de cumplir todos los actores, como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el caso del mercado de valores de las acciones, la Cámara de Compensación es el Indeval. En el caso de MEXDER, que es el mercado de derivados, la Cámara de Compensación es Asigna. Y bueno, el mercado de derivados en México nació en 1998, ¿sí? Un poquito tarde, digamos, con relación a otros mercados de derivados internacionales como el de Chicago, que ya tiene 150 años. Pero bueno, eso también obedece a que muchas empresas o actores del mercado bursátil pues no acaban de animarse a participar en este mercado porque tal vez no conocen todas las bondades. Y esto es porque ¿quién puede utilizar estos productos derivados o a quién les pueden ser útiles? Bueno, antes de pasar esa parte quiero terminar de comentar los conceptos de qué son los futuros y los forward, ¿no? En el caso de los futuros, son los commodities que comentábamos, los que se operan. Ahí no hay una prima porque es un beneficio mutuo, ¿no? Es un contrato también que se registra en Asigna, en la Cámara de Compensación, para cumplir con toda la formalidad y la normativa del mercado bursátil. Y eso pues le da la tranquilidad a los dos participantes de que será una operación transparente, ¿no? Podemos hacer operaciones de derivados por fuera, serían operaciones extrabursátiles, pero había el riesgo de que existiera el riesgo, pues te puede costar más barato o a lo mejor es un ahorro malentendido, pero con todos los riesgos que implica una relación privada, ¿no? Una negociación de ese tipo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia si los futuros y los forwards hablan de commodities, este tipo de productos, metales, cárnicos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, los futuros son mercados regulados y los forwards no regulados. De hecho, los forwards son los derivados más antiguos de los cuatro, ¿no? ¿Cómo surgieron? Vamos a platicar un poquito de cómo surgieron los forwards por ahí del siglo XIX, a finales de 1800 y fracción. Digamos que un agricultor que tenía al inicio del año su plantación de trigo y iba a cosechar dentro de los siguientes 5 meses o 6 meses, y tenía un precio, por decir, de 1,500 pesos la tonelada y iba a poder cosechar, no sé, N número de toneladas bastante considerable como para fijar un precio. Esos 1,500 al productor de harina o panadero, ese precio le servía también para su negocio, ¿no? Es decir, ese costo le generaba utilidades una vez que convirtiera el trigo en harina y la harina en producto y lo vendiera, ya tenía un margen de utilidad establecido. Pero sí, lo que sucedía en la realidad es que a veces o las heladas o el exceso de lluvia hacía que el precio del trigo bajara o subiera, ¿no? Si había sobreoferta de trigo, muchos agricultores producían trigo, entonces bajaba el precio. Y eso, pues, le podría beneficiar nada más al productor, pero el agricultor, pues, iba a gastar más de lo que... Es decir, si bajaba 1,200 la tonelada y sus costos fueron de 1,300, pues lejos de tener una utilidad iba a tener una pérdida.
Entonces lo que empezaron a negociar en aquel tiempo los actores, el que producía y el agricultor era, ¿qué te parece si fijamos el precio a 1,500? Y de esa manera tú tienes tu utilidad y yo tengo mi utilidad, pase lo que pase con el precio del trigo. Entonces de esa manera se empiezan a generar los primeros contratos de futuros o de derivados, que en este caso son los forward, ¿no? Todavía pueden existir, se pueden dar, pero se manejan a través de mercados no regulados como los OTC, que son over the counters, que son mercados, digamos, que se negocian a través de Internet, por ejemplo. Tienen toda la formalidad del mundo, pero no están regulados por el sistema financiero mexicano. Entonces, o por otros mercados pues, de otros países, su sistema financiero ¿por qué tienen que pertenecer al sistema financiero mexicano estas operaciones? Para que sea una operación, digamos, regulada y tener la garantía de que el sistema financiero protege estas operaciones, ¿no? Como va a cubrir. En este caso, el FOBAPROA o el IPAP, bueno, ya no es FOBAPROA, es IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que en el caso de los bancos o los créditos o de la inversión, pues protege a los inversionistas, pero en el caso del mercado bursátil también da soporte a la contraparte de todas las operaciones. Es decir, si tú participas en el mercado de derivados y la contraparte no te responde, pues tú ni siquiera conoces a la contraparte, tu contraparte es el mercado. Y el mercado son el piso de remates que está en el segundo piso de la bolsa mexicana allá en la Ciudad de México, y tú ni siquiera tienes que conocer a la contraparte, ¿sí? Entonces, hay operaciones de derivados donde tienes la posición corta y posición larga, es decir, posición corta tienes el activo, posición larga no tienes el activo. Pero cuando tú participas en este mercado, lo único que tienes que hacer es acudir a la casa de bolsa donde compraste el producto a hacer cuentas, ¿no? A retirar lo que ganaste o a pagar lo que perdiste, porque la variación puede ser favorable o desfavorable a tu situación. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, aquí los agricultores, los productores de maíz aquí en Jalisco, están comprando siempre futuros en la bolsa de granos de Chicago. Y entonces ellos, como salen todos casi al mismo tiempo a la venta de maíz, el maíz se viene abajo y entonces ellos lo que hacen es asegurar un precio para cosecha, ¿sí? Es correcto, ese es un muy buen ejemplo y es más común de lo que pudiéramos imaginar. Existen muchos productos que son commodities y que ni cuenta nos damos, ¿no? Como la carne, en los rastros de aquí de Guadalajara se cotiza en dólares la carne todos los días porque es un commodity y que se maneja el precio dependiendo de cómo se mueven los precios a nivel nacional y mundial. Y entonces, sí es un ejemplo porque digamos que los que pueden utilizar o los que necesitan utilizar derivados, lo podemos clasificar en dos. El primero, que es digamos, el objetivo natural, que es proteger los precios a futuro, ¿no? Como el agricultor que platicábamos del ejemplo de los forward de hace 150 años, o lo que tú acabas de comentar de los agricultores. No, su negocio no es ganarse un dinero a través del alza y baja de los precios. Su negocio es producir algún producto agrícola o algún commodity, pues que les genere una utilidad el hecho de poder venderlo por encima de lo que costó toda su producción. Cuando hay la expectativa de que estos precios suben o bajan, entonces cuando esta persona o esta empresa necesita la protección de un producto derivado para amarrar los precios. Y bueno, ese es el objetivo natural, pero después, como todo, ¿no? Existen los especuladores y que también es válido y genuino que haya empresas o personas como Warren Buffett, George Soros, que son los principales inversionistas a nivel mundial y los hombres más ricos del mundo, que lo que buscan con este mercado o con estos mercados, no nomás derivados, sino también bursátil en general,
pues es obtener ganancias, ¿no? Y son necesarios para que exista este mercado. O sea, necesita haber las personas que buscan proteger un precio y las personas que buscan ganar por la volatilidad de los precios. Entonces, sí, de esa manera se generan como las dos expectativas de los derivados, las dos formas de poder utilizar los derivados. Y me preguntan de pronto mis alumnos que en cuestiones prácticas, ¿dónde podemos utilizar, por ejemplo, las opciones de divisas? Imaginemos una empresa que tiene productos de importación que ni siquiera tenga que convertir, o sea, materia prima para producir y luego vender un producto ya terminado. No, vamos a una comercializadora de aceite, ¿no? Aceite que compras en Estados Unidos y por lo tanto le debes al proveedor en dólares. Y tus clientes son personas o empresas mexicanas y tu cuenta por cobrarles en pesos. Ahí el problema que puede enfrentar esta empresa es que haya una devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque si debe $100,000, pues a la hora que tenga que pagarlo, con esta devaluación tendrá que pagar más pesos por cada dólar y su cuenta por cobrar sigue igual, porque es en pesos. Y entonces al cliente ya no le puedes decir, oye, lo que te vendí hace un mes, me subieron el dólar, ahora me debes más. Pues no, o sea, ya le hiciste la venta en pesos. ¿Qué podemos hacer ante una expectativa de devaluación? Pues comprar un contrato de opciones de divisas. Entonces, suponiendo que el tipo de cambio el día de hoy, que es el mercado spot, está en 19.50 y la expectativa es, por las tasas de interés también en Estados Unidos, hacemos un comparativo de tasas de interés de México contra Estados Unidos y la expectativa es que la divisa, el dólar esté, por ejemplo, en 22 pesos dentro de 4 meses, entonces puedo comprar un contrato de divisas, la empresa puede comprar un contrato de divisas donde asegure un precio del dólar más barato, ¿no? De que lo que es la expectativa, en este caso, no sé, 20 pesos con 30 centavos, más una prima, como decía en el concepto, en la definición de opción, es un contrato donde tiene la opción más no la obligación de ejercerlo contra el pago de una prima, ¿no? Entonces, si la prima me cuesta 15 centavos de pesos mexicanos por cada dólar, cuando llegue el momento de comprar mis dólares y ya valen 22 pesos, yo ya tengo un precio amarrado en el mercado bursátil de 20 con 30 centavos más 15 que de la prima. Estoy invirtiendo nada más 20.45 y no los 22 pesos que ya hubiera subido el dólar. De esa manera, las empresas se pueden proteger ante los cambios. Cuando el dólar está, digamos, muy poco volátil, que no tiene mucho movimiento, pues no tendrían las empresas esa necesidad. Pero, pues, digamos que es una labor de los financieros y del mercado bursátil mismo estar promoviendo este tipo de herramientas que muchas empresas desconocen o no se atreven a utilizar, ¿no? Porque en realidad hay empresas que han tenido que cerrar sus puertas por el reconocimiento de pérdida cambiaria acumulada, ¿no? Entonces, cuando tu objetivo es protegerte, es una herramienta bastante útil. Los derivados, no necesitas conocer tanto porque tienes a las casas de bolsa que te asesoran y te dicen te cuesta tanto, el tipo de cambio actualmente el spot es de 19.50, el valor de ejercicio de un contrato es de 20 con 30 centavos y entonces de esa manera te están ofreciendo un producto de cobertura, ¿no? ¿Qué pasa si el tipo de cambio, llegado el momento de los 4 meses del vencimiento del contrato, no subió, al contrario, bajó? Entonces, en lugar de 19.50 que estaba al día inicial, está en 19 pesos o 18.50, para exagerar un poco, pues simplemente no ejerces el contrato. No ejerces el contrato porque
no te conviene y vas y compras los dólares en el mercado normalito y lo pagas a 18 pesos y la prima la pierdes, o sea, fue 18 pesos más 15 centavos, 18,15. O sea, lo que podríamos decir es que este tipo de mercados lo que te hace es un tipo de seguro. Podríamos llamarle en este caso un seguro cambiario. Es una similitud bastante interesante, sí, es una protección al final de cuentas. Así es. Pagas una prima por protegerte, por proteger un tipo de cambio. Sí, es parecido a un seguro. Cuando el gobierno, en este caso, llega al ejercicio, o más bien a programar el presupuesto para el próximo año, lo que hace es comprar también este tipo de commodities en el petróleo, ¿no? Sí, fíjate que las emisoras, como ya lo hemos visto aquí en otros temas, lo hemos platicado, las emisoras pueden ser empresas, personas morales, gobiernos municipales, gobiernos estatales y el mismo gobierno federal. Y en este caso, Petróleos o Pemex es una paraestatal que sí genera este tipo de contratos para proteger sus precios. De hecho, Pemex puede emitir contratos de venta. Digamos que los contratos de compra son COD, así se les llama, y los de venta son PUT. Pemex puede emitir contratos de PUT ofreciendo un petróleo o un producto a X plazo a un precio determinado, ¿no? Respaldado por su producción, y eso hace que, eso le da una fuente de financiamiento, eso representa una fuente de financiamiento para Pemex, para operar refinerías o otro tipo de actividades. Entonces sí, Pemex lo utiliza y es parte de, como bien lo comentas, es parte de la ley de ingresos de cada ejercicio, y también obviamente pues tiene su presupuesto de egresos, la paraestatal, ¿no? Porque esa es digamos, de las principales fuentes de ingresos de México. Si le vemos todos estos beneficios a lo que nos has venido comentando el día de hoy, ¿quién puede comprar, quién puede accesar a este tipo de bienes o servicios? Muy bien, es muy interesante la pregunta porque no se recomienda participar a cualquier persona en este mercado. Estos mercados son algo delicados, se recomienda para personas que tengan conocimiento del mismo. Personas físicas pues podrían hacerlo, pero tendrían que tener un capital interesante, fuerte, y utilizarlo como estrategia, hacer spread, es decir, pueden comprar acciones de Cemex y opciones de Cemex. Entonces, si en una baja del precio pierden de este lado, pero ganan de este otro y quedan protegidos, ¿no? Tienen sus estrategias y la ganancia va en las primas y los tiempos, ¿no? Porque tenemos dos tipos de contratos de opciones, los tipo europeo y los tipo americano, que no tienen nada que ver con la zona geográfica, sino las opciones tipo americano las puedes ejercer en cualquier momento. O sea, si lo contrataste por 4 meses, al mes, mes y medio, 2 meses lo puedes ejercer, porque pagaste la prima. Obviamente esa prima es un poco más cara que el tipo europeo. El tipo europeo nada más lo puedes ejercer hasta el final del contrato, esté como está el precio. Entonces sí lo utilizan pocas personas físicas, pero que se dedican a ello, y lo recomendable es para empresas que necesiten proteger sus variaciones de precios. Cuando hablamos de que entienda esto, que tenga el conocimiento, la pregunta sería, ¿qué gana un estudiante egresado del Centro de Valores en finanzas, o en este caso en evaluación de empresas, que también vemos todo este concepto? ¿Qué gana ya cuando sale, cuando entiende todo este proceso? Pues mira, los alumnos que hemos tenido aquí en esta escuela de valores, este centro de valores, tanto de la maestría en finanzas como de evaluación, pueden desarrollar habilidades para una empresa que tiene ese tipo de política de protección, es decir, una empresa que tiene la política de la administración del riesgo, la cultura arraigada de la administración del riesgo, evidentemente tiene un valor más alto, ¿no? Entonces
egresados de la maestría de aquí, con estas herramientas podrán generar o identificar esas virtudes de estas empresas, y evidentemente tendrán más valor. Por un lado. Por el otro lado, pues también pueden, por ejemplo, los de la maestría en finanzas, podrían asesorar a sus clientes o a las empresas para que puedan administrar el riesgo a través de los derivados. Enrique, los tiempos en transmisión son fatales y aquí Cecilia ya nos está diciendo que estamos ya con fuera de tiempo. Sin embargo, tenemos preguntas por ahí. ¿Qué nos preguntan, Cecilia? Sí, nos preguntan si el maestro ve factible que el agave pudiera ingresar al mercado de futuros. Sí, claro que sí, porque es un producto que tiene volatilidad en sus precios. Sin embargo, tendría la única, digamos, limitante que pudiera tener es que no es un producto que se dé en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es un producto muy focalizado aquí en la zona de Jalisco y algunos estados aledaños, y entonces pues sería como un commodity muy local, ¿no? Y tal vez no sea de mucho interés para los mercados internacionales, pero sí cumple con todas las requisitos de la volatilidad para poder ser un commodity. Sí, la denominación de origen le lleva a establecerlo en Jalisco. Así es. Estados muy cercanos aquí. Sí, ¿no? tiene sus ventajas, gran desventaja la denominación, pero también la desventaja de que no se podría convertir en un producto de derivado interesante para otros mercados mundiales. Bueno, quisiéramos despedirnos, pero antes quisiera señalar que el Centro de Valores imparte estas maestrías que nos llevan a entender este tipo de conceptos y que para la consultoría, para la asesoría que nuestros egresados pueden dar, es ideal, sobre todo cuando tenemos un México que poco a poco se va incorporando a todos estos procesos. ¿Sí? Bueno, finalmente vamos a concursar los boletos que tenemos por ahí y vamos a pedirle a Enrique que saque la mano santa, ¿sí? Muy bien. Tenemos dos y el primero, bueno, pues eso no se va a sacar nada, va a ser hasta el segundo. Ok, queda eliminado. Ahí, Patricia García. Ajá. Queda eliminada Patricia García y gana los boletos. Ay, Dios. María Arellano Andrade. Perla, ella es alumna nuestra que viene de Puerto Vallarta. Felicidades. Y pues muchas gracias, Enrique. Al contrario. Te deseamos lo mejor en ese doctorado que estás llevando ahora de cuestiones fiscales. Y ya esperamos que un poco ya empieces nuevamente a participar aquí en el centro, que mucha falta nos hace para ver todos estos temas con esa claridad que tú lo haces siempre. Agradecido con la invitación, y para mí pues es un placer estar compartiendo este tipo de experiencias y de conocimientos. Muchas gracias, Cecilia.